qué bonito es el amor a primera vista, conocer a alguien y sentir que son almas gemelas. Pero, ¿cómo saber si es realmente amor o simplemente una especie de hechizo que nos hace sentir enamorados? Permíteme contarte esta historia basada en hechos reales. Mi nombre es Alejandro y soy originario del estado de Michoacán. Al principio, nunca imaginé que pudiera tratarse de brujería, ya que no creía en esas cosas. Pero los acontecimientos demostraron que estaba equivocado. Todo comenzó hace unos 8 años, cuando mi madre enfermó de cáncer. Desafortunadamente, en mi familia hay muchas personas que han padecido esta enfermedad. Mi abuela falleció a causa del cáncer de mama hace años. Y mi tía Perla también perdió la vida debido a un cáncer de ovarios. Podría enumerar a varias mujeres de esa rama familiar que han luchado contra esta enfermedad. Incluso hasta el día de hoy, desgraciadamente, mi madre ha tenido síntomas de esta enfermedad. Cuando era pequeño, mi madre luchó contra el cáncer y logró superarlo, pero con el tiempo desarrolló otro tipo de cáncer aún más agresivo, que finalmente nos arrebató su vida. La muerte de mi mamá sumió a mi padre en la desesperación. Ella era su mundo. Juntos, habían construido un negocio desde cero, con mucho esfuerzo y dedicación. Mi padre se volcó completamente en el negocio, mientras que yo me enfoqué en estudiar y hacer deporte. Quería honrar a mi madre en todo lo que hacía, estuviera donde estuviera. Aunque mi padre tal vez tuvo algún amorío, no fue nada formal. Nunca me presentó a nadie ni mencionó querer rehacer su vida. Años después de la muerte de mi madre, mi padre decidió convertir el negocio en una franquicia. Para llevar a cabo todo el proceso de trámites y permisos, necesitaba a alguien que se enfocara en ese ámbito. Aunque yo solo tenía 19 años en aquel momento, mi padre y yo habíamos estado unidos tanto en el ámbito familiar como en el negocio. Así que cuando estábamos haciendo las entrevistas, fui uno de los encargados de seleccionar al candidato adecuado. Tuvimos muchos postulantes y había 3 personas que parecían eficientes y tenían los conocimientos y la determinación para desempeñar las funciones requeridas. Sin embargo, casi al final de la jornada, llegó una mujer de 35 años con cabello rubio, alta y con mucha actitud. Recuerdo que, a esa hora, yo había salido porque tenía un trabajo en equipo con mis compañeros. Mi papá la entrevistó personalmente y esa noche, cuando llegué a casa, me dijo que ya había tomado una decisión. Entonces le pregunté quién sería la persona que ocuparía el puesto y él me respondió que Lucía. Le dije, Lucía, no recuerdo ninguna Lucía. Él me explicó que había sido la última en llegar, pero le pareció muy buena y decidió contratarla para la empresa. A la mañana siguiente, fui temprano antes de ir a clase y mi padre me la presentó. Desde el primer momento que la vi sentí algo extraño. Tuve un presentimiento en el pecho de que ella no sería de ayuda para la empresa, sino todo lo contrario. Mi papá se veía contento, le indicó dónde trabajaría, le compró una computadora portátil y le dio instrucciones para comenzar sus labores. Le pedí a mi papá que quería hablar con él a solas, a lo que accedió sin problema. Le reclamé porque había contratado a esa mujer si era evidente que no sabía nada de lo que se requería, no tenía experiencia y tampoco tenía referencias laborales. Mi padre me dijo que le caía muy bien y que sería bueno tener a una mujer en el negocio, ya que le recordaba mucho a mi mamá. Yo le respondí que debería haber pensado mejor las cosas. Así que, sin decir más, salí de su oficina y me fui a la escuela. Poco a poco, Lucía comenzó a expandirse en el negocio, como esos sapos que se meten poco a poco y luego se inflan para que nadie los pueda sacar. Ella se involucró cada vez más. No solo en el área de franquicias, sino que también hizo cambios en la plantilla de empleados. Despidió al contador de confianza para contratar a uno que ella conocía.
Le dije a mi padre que todo eso era muy sospechoso y le cuestioné por qué permitió que sucediera. Nuestro antiguo contador llevaba más de 14 años con nosotros y siempre fue leal y honesto. Mi padre era muy condescendiente con Lucía. Siempre decía, sí, vamos a hacer eso porque Lucy lo dice, o no, porque Lucy lo dice. Cada día que pasaba, lo notaba más distante de lo que era. Parecía un títere manejado por ella. Aproximadamente 3 meses después de que contrataran a esa mujer, decidí sentarme con mi padre para tener una conversación. Una noche, le dije que lo que estaba sucediendo no era normal, que él actuaba de manera diferente, especialmente cuando estaba cerca de esa mujer. Mi padre simplemente se reía y me decía que ella era muy buena y eficiente, que todos en la oficina la querían y que yo era el único que tenía algo en su contra. Recuerdo que un sábado muy temprano fui a trabajar. Ese día decidí observar cuidadosamente el ambiente en el negocio, las actitudes de las personas y cómo actuaba Lucía. Ella llegó temprano y se puso a preparar el café. La gente iba llegando uno a uno, dejaba sus cosas y se dirigía a la cafetera para servirse una taza. Lucía se me acercó y me preguntó si deseaba tomar una taza de café también. Le dije que no me gustaba y que prefería beber el jugo que había traído. Ella fue y se sirvió su café como el resto de la gente. Observé las acciones y condescendencia de las personas y vi cómo Lucía hablaba con el contador en la oficina. También noté que mi padre la observaba mucho. A veces, ella se encerraba en la oficina y se quedaba allí durante un tiempo. Si bien eso puede ser normal, lo que no era normal era que cerraba la puerta con seguro. Recuerdo que eran las 11 de la mañana y ambos seguían encerrados, así que fui a tocarles la puerta. Después de unos minutos, mi padre abrió y enseguida me di cuenta de que algo estaba pasando entre ellos, se podía sentir en el ambiente. Además, la blusa de Lucía estaba mal abrochada. Le pedí que se fuera para poder hablar a solas con mi padre. Cuando ella se fue, le cuestioné qué estaba sucediendo. Él ya no tuvo más remedio que sincerarse. Me dijo que tenía una relación amorosa con Lucía y que era muy feliz. Yo le pregunté por qué hacía eso, ya que él era muy serio y nunca había tenido ninguna relación con alguien de la empresa, lo cual podría traerle consecuencias. Mi padre decía que no, que Lucía también estaba enamorada de él y que el tiempo le daría la razón. Salí enojado de su oficina, tomé mi mochila y me fui directo a casa. Pero al salir, vi a esa desagradable mujer que me miraba y sonreía de manera malévola. Llegué a casa y me encerré en mi habitación, estaba molesto. No era que me doliera que mi padre, en paz descanse, tuviera un amor después de que mi madre falleciera, sino que me molestaba que sentía que Lucía no era la adecuada para él y que él se dejaba manipular por ella. Estuve pensándolo muy bien y traté de ponerme en el lugar de mi padre. Así que decidí en mi interior que, por el amor que le tengo, lo apoyaría. Pasaron unas 3 semanas cuando mi padre me dijo que se iría de vacaciones a Puerto Vallarta y que Lucía lo acompañaría para conocer a su familia, ya que ella era de allí. Le dije que estaba bien y que estaría al pendiente del negocio durante esos días. Por un lado, me sentí feliz porque mi padre, después de muchos años, se iba de vacaciones, pero también intranquilo porque estaría las 24 horas del día con esa mujer. La semana en que llegaron, mi padre habló conmigo por la noche y me dijo que tenía que darme una noticia. Le pregunté cuál era esa noticia y me mostró su mano izquierda, en la cual llevaba un anillo de matrimonio. Me dijo que se había casado con Lucía en Puerto Vallarta. Que todo fue muy rápido, pero que estaba feliz. Me quedé sorprendido, ¿cómo era posible que se casara con ella si apenas la conocía? Además, no me había dicho nada antes de casarse ni me había llamado para pedir mi opinión. Me sentí indignado, no solo porque fuera mi padre,
sino también porque era mi mejor amigo. Después de la conversación, mi padre se levantó y fue a la puerta, donde Lucía estaba con sus maletas. Había llegado a la casa para formalmente ser parte de la familia. Yo estaba molesto, dolido y con muchos otros sentimientos que aún me duelen hasta el alma. Esa noche, me fui a mi habitación y lloré. Extrañaba tanto a mi madre como a mi padre, porque el hombre que estaba en la otra habitación ya no era realmente mi padre. Antes tenía un cierto carácter, era respetado por todos y tenía opiniones objetivas. Además, teníamos una muy buena comunicación. Pero desde que llegó Lucía, ya no es ni la mitad de lo que era. Al día siguiente, vi a Lucía en la cocina preparando unos huevos y haciendo café. Me dijo que eran para mi padre y que si quería algo, que me lo hiciera yo mismo. Sin embargo, cuando me habló, lo hizo en un tono escalofriante. Cada vez que estaba cerca de ella, sentía una mala vibra, como si esa mujer no fuera buena. Con el paso de las semanas, mi padre se involucraba menos en las decisiones de la compañía. Ahora, su esposa, Lucía, era la dueña y señora del lugar. Me trataba muy mal, era grosera y déspota conmigo, incluso cuando él estaba presente. Pero parecía que mi padre no veía nada de lo que sucedía, estaba como ciego. Cuando llegaron los días de vacaciones de diciembre, decidí pasar más tiempo en la empresa y me di cuenta de que mi padre había hecho un documento oficial, notariado, para que Lucía también fuera dueña del negocio. Claro que le reclamé, ya que en el testamento que dejó mi madre, ella estipuló que su parte me correspondía a mí, su único hijo, además de la casa, que era herencia de mi abuela, su madre. También, mi madre había estipulado que el dinero que tenía ahorrado sería para mí cuando terminara la universidad, mientras que mi padre podría ser el albacea. Ahí es cuando le cuestioné acerca de ese dinero y le exigí a mi padre que me mostrara la cuenta. Él no tuvo más remedio que abrir la aplicación de internet y mostrarme el saldo. Vi que al menos no había tocado nada de la herencia y del otro dinero que mi madre me había dejado. Al contrario, los intereses se habían ido acumulando. Él me dijo que ese dinero no se tocaría hasta que me lo diera en un par de años. Justo en ese momento, Lucía entró a la oficina y preguntó qué estaba pasando. Le dije que era algo entre mi padre y yo, pero ella afirmó que también era parte de la empresa, más bien, socia del negocio. Yo le dije que nunca aceptaría eso, que yo era propietario del negocio y que no había dado mi consentimiento para esa decisión. La mujer se carcajeó fríamente y me dijo que eso lo veríamos. Mi padre estaba como atontado, porque no reaccionó en absoluto. Salí de la oficina, azotando la puerta. Recogí mis cosas y me fui caminando por la calle. Me topé con un hombre que me miró fijamente, lo cual me molestó, me hizo una cara fea, como si me estuviera retando. Caminé más rápido para llegar a mi auto, ya que lo había estacionado lejos. Él me siguió y cuando estuve a punto de abrir la puerta, me dijo que no me asustara. En mis adentros, pensé, ¿cómo no me voy a asustar si este hombre se me acerca de manera intimidante? Me puse en posición de defensa, mientras él continuaba hablando. Me dijo que pudiera creerle o no, pero que tenía la necesidad de decirme algo. Mencionó que tenía a mi lado una sombra, un ente o un ser de bajo astral que alguien me había enviado para atormentarme. Sin embargo, me aseguró de que un ángel de Dios estaba conmigo debido a la presencia de una mujer a mi lado, lo cual impidió que me hicieran daño. Me instó a buscar ayuda para librarme de esa influencia negativa. Si yo quería, él podía ayudarme. Al principio, pensé que era un charlatán. Sin embargo, cuando apareció una mujer a mi lado, sentí una ligera sensación de electricidad recorrer mi cuerpo. Le pedí que me describiera la apariencia de la mujer o que me dijera algo para identificarla. Él dijo que la veía vestida de blanco,
con cabello largo y negro, y que resplandecía. Me dio su tarjeta y se acabó. Me quedé en estado de shock, sin saber qué pensar. Cuando reaccioné, el hombre ya se había ido. Llegué a mi casa y mientras comía un plato de cereal con leche, observaba la tarjeta blanca con letras negras que el hombre me había dado. En ese momento, sin que me diera cuenta, Lucía entró y me arrebató la tarjeta de la mano. Le reclamé y pedí que me la devolviera, pero ella la rompió y se la tragó. Discutimos y empezó a insultarme, diciéndome que debería irme de la casa para que mi padre sea feliz, ya que yo era un estorbo. Pude percatarme de que mi padre estaba entrando por la puerta y había escuchado todo, pero desafortunadamente no hizo nada al respecto. Entró bebiendo de un vaso térmico con un líquido que, por el olor, se notaba que era café. Me fui a mi habitación y me encerré allí. Llamé a una de mis tías, hermana de mi mamá, para pedirle ayuda. Le conté todo, y aunque mi mamá había fallecido, teníamos una muy buena relación con ella. A los 3 días, me llevó con una mujer a la cual le decían de cariño Doña María. Era una mujer de mediana edad, muy guapa y arreglada. Si uno la viera en la calle, jamás pensaría que se dedicara al esoterismo. Cuando llegamos a su casa, ella nos abrió e invitó a pasar. Nos sentamos en el sofá de su sala para platicar. Doña María me dijo que era médium y además podía curar a las personas. Me pidió que le contara por qué había ido a verla. Le dije que estaba preocupado por mi papá, que había conocido a una mujer y que de manera acelerada la hizo socia del negocio. Además, ella podía manejar el dinero y hasta se había casado con él. Pero mi padre ya no era el mismo, se veía distante, como perdido, y cuando la mujer le pedía algo, él lo hacía sin ningún reparo. Aunque teníamos varias franquicias vendidas, el dinero no se reflejaba. Doña María me preguntó si mi padre tomaba o comía algo con regularidad, le respondí que consumía café en exceso. También me preguntó para confirmar si ella vivía en la casa con nosotros, y le dije que sí. Hubo un momento de silencio y entonces me dijo que esa mujer era una bruja. Literalmente se dedicaba a las artes oscuras y posiblemente le estaba dando a mi padre algunos polvos o toloache para manipularlo a su antojo. Por eso, él carecía de voluntad. Doña María notaba que Lucía quería el negocio, el dinero del banco y que mi padre me sacara de la casa para quedarse con la propiedad. Me aseguró que no descansaría hasta que mi padre y yo estuviéramos en la ruina. Me dijo que Lucía no lo amaba, ni mucho menos, sino que era una mujer interesada y que ya había hecho lo mismo con otros hombres. Doña María me dijo que quería ir a mi casa para hacer unos rituales de limpieza. Me explicó que necesitaba comprar algunas cosas antes y que era importante que mi papá estuviera presente para poder eliminar primero la brujería que había sido dirigida hacia él. Organicé todo para que al día siguiente, cuando llegara Doña María, mi padre también estuviera en casa. Obviamente, no le abrí la puerta a la bruja de Lucía. Cuando Doña María entró, me dijo que sentía una energía muy negativa en la casa. Comentó que se sentía sofocada, a pesar de que las ventanas estaban abiertas y no corría aire. Me aseguró que primero limpiaría a mi padre y luego la casa. Justo en ese momento, mi padre llegó, le presenté a Doña María y él quedó sorprendido. Me preguntó quién era ella, y le respondí que era una amiga que venía a hacer una limpieza en la casa, porque sentía que algo malo estaba sucediendo. Mi padre afirmó que no sentía nada de eso y mientras hablaba, tomaba un sorbo de su taza de café. Doña María le preguntó qué estaba bebiendo y él respondió que era café que había traído de la oficina porque le gustaba mucho cómo lo preparaba Lucía. La médium le pidió que se sentara, ya que necesitaba hablar con él. Mi padre se sentó sin sospechar nada. Con mucho tacto,
doña María le dijo que había sido objeto de una fuerte brujería que estaba afectando su voluntad. Le explicó que había una mujer detrás de todo, que quería despojarlo poco a poco de su lucidez para que firmara los papeles de los bienes, tanto de la casa como del negocio, y el dinero en el banco. En pocas palabras, esta mujer quería quedarse con todo lo que teníamos. Mi padre respondió con voz suave que la única mujer importante en su vida era Lucía, que era una buena mujer a la que amaba y que lo hacía muy feliz. Mientras decía esto, tomaba otro sorbo de su café caliente. Doña María me pidió que le quitara la taza de café de la mano y le explicó que ahí era donde le estaban poniendo la brujería y que él se lo bebía a diario. Mi padre rió y dijo que no creía nada de eso, que era mentira. En ese momento, no sé cómo, pero Lucía entró a la casa, abriendo la puerta de un portazo. Le preguntó a doña María qué estaba haciendo allí y le exigió que se fuera diciéndole que no era bienvenida. Doña María respondió que no se iría a ninguna parte, que era una invitada y que le habían pedido ayuda. Lucía rió de manera malvada y dijo que era mejor que se fuera. La médium, doña María, le dijo a Lucía que no se iría, que la que tenía que marcharse era ella. Explicó que había una bruja malvada que deseaba el dinero y los bienes que teníamos y que se aprovechaba de la gente buena. A pesar de toda la brujería que había realizado, ya nos habíamos dado cuenta. Mi padre preguntaba qué estaba sucediendo, sus ojos parpadeaban y decía, Lucía, ¿qué pasa? La bruja malvada volteó a verme y me dijo que quería que me fuera de la casa, que todo lo que estaba sucediendo era culpa mía, que mi padre no me quería y que yo era un estorbo. Miré a mi padre y parecía como si no escuchara nada. Lucía, la bruja, me dijo que ahora que estaba casada con mi padre tenía el derecho de presionar para que yo saliera de su vida. Añadió que no recibiría ningún dinero y que pronto incluso dejaría de pagar mi educación. En ese momento, doña María se levantó y le dijo con voz fuerte que mi madre estaba presente y que quería que Lucía se fuera de su casa. Le recordó que el dinero y todo lo que teníamos era para mí, incluso la casa estaba a mi nombre. Lucía se enfureció y miró a mi padre, reclamándole al respecto. Él confirmó que efectivamente estaba todo a mi nombre, incluido el negocio. Yo era dueño del 50% y la cuenta grande en el banco también era mía. Era un regalo de mi madre para cuando cumpliera los 21 años. Mis dos padres contrataron un seguro de vida para asegurarse de que en caso de que alguno o ambos fallecieran yo estuviera protegido. Mi madre quería que no me faltara nada y que pudiera tener una buena vida. Al escuchar estas palabras, Lucía se puso aún más molesta. Mi padre solo observaba, como si no entendiera lo que estaba pasando. En ese momento, Lucía le dijo a doña María que ella era una bruja más poderosa y que se arrepentiría si se metía en su trabajo de brujería. Sin embargo, la médium no se quedaría callada, le respondió que, si bien era una bruja, era una simple brujita y que con su maldad no llegaría a ningún lado. Además, le aseguró que, aunque había embrujado a otros hombres, no podría hacerlo con mi padre, ya que ella intercedería para curarlo. Lucía se enfadó mucho y le dijo a mi padre que se fuera con ella. Yo tomé su mano y le dije que era su hijo, que lo amaba y que confiara en mí. Le pedí que pensara en todo lo que estaba sucediendo y que abriera los ojos. Mi padre volteó a verme y me dijo que confiaba en mí porque soy su hijo y a pesar de que quería irse con Lucía, se quedaría a mi lado. La bruja Lucía se fue muy enfadada de la casa. Doña María le pidió a mi padre que se levantara, que lo limpiaría primero a él y luego a la casa, ya que Lucía había realizado algunos trabajos allí. Comenzó el ritual de limpieza con mi padre y luego encendió un atado de hierbas que pasó por toda la casa mientras rezaba y hacía oraciones a Dios. Cuando llegó a mi habitación,
Me dijo que sentía una fuerte energía maligna. Empezó a faltarle el aire, a gritar, a maldecir y a mencionar el nombre de un demonio, el cual no mencionaré. Le dijo que se fuera de la casa, que no era bienvenido y que se fuera a los pies de Dios. Nos recordó que estábamos bajo el manto protector de Jesucristo y que no nos podrían dañar. La ventana de mi habitación se rompió, pero no salieron los cristales ni nada, solo se quebró formando una especie de telaraña en la parte de abajo. Ella volteó a verme y me dijo que lo cambiara lo más pronto posible, que aquel ser demoníaco ya se había ido, pero que necesitaba eliminarlo lo antes posible. Al día de hoy, mi padre se divorció de aquella mujer. Tuvo que darle algo de dinero para que nos dejara en paz, pero fue un precio bajo con tal de que saliera de nuestras vidas. Él volvió a ser como era antes de conocer a la bruja de Lucía. Yo terminé la universidad y trabajo a tiempo completo para hacer crecer el negocio familiar. En general, mi padre y yo somos felices. Esta es nuestra historia de cuando vivimos con el miedo de perderlo todo por una bruja, y no hablo solo de lo material, sino de la vida de mi padre. Me da escalofríos solo de recordarlo, y mi recomendación es estar atentos. Una persona no puede cambiar tan rápido su forma de ser, y cuando algo no se siente bien, es porque no está bien.